Por eso te ruego que escuches mi humilde plegaria. Si quieres, Señor, límpiame. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. De pronto un poder muy extraño recorre su cuerpo. No sabe otra cosa que hacer, más se pone a llorar. Sus manos de ayer eran sucias, ahora Gloria a son Dios. llamadas. Bendito sea tu nombre, Jesús. Limpiadas han sido por ese poder celestial. Por eso, mi hermano, que ahora te encuentras enfermo, ten fe que mi Cristo está aquí y Él te quiere sanar. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Quiero curar tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. Quiero que tú tengas vida. Quiero limpiar el pecado de la humanidad. Quiero Gracias, Jesús. tus heridas. Quiero curar tus heridas, calmar tu dolor. ¿Cómo están ustedes? Tengan muy buenas noches. Dios les bendiga ricamente. Una semana más, un día más, otro viernes que estamos aquí. Para el mundo este es Viernes Santo. Pero los que amamos a Dios sabemos que debemos guardarnos todos los días. No solo el Viernes Santo, el Sábado Santo y el Domingo Santo. Todos los días un verdadero hijo de Dios debe guardarse de tantas cosas que nos rodean. Dios es bueno. Dios es fiel y Dios es maravilloso. Quiero entrar ya de lleno a la palabra de Dios, pero antes de entrar en la palabra de Dios, permítanme un instante de oración. Bendito Dios y buen Padre Celestial, cada semana estamos aquí sentados detrás de estas pantallas, Señor, transmitiendo por estas plataformas de Instagram y Facebook, Señor, y de YouTube. Y te doy gracias por esta instancia que tú has abierto, Señor, en la cual podemos alcanzar a las almas donde están, Señor, llevándoles tu palabra. Porque no es mi palabra la que traigo, Señor, sino tu palabra. Porque tú me dijiste, ve y diles que vengo en breve.
que se preparen y que estén alertas porque tu venida, Señor, está cercana. En estos tiempos de tanta frialdad, Señor, gracias por abrir estos medios y que tu palabra llegue a los corazones, Señor, de los que se conectarán en vivo, Señor, como de aquellos que verán esta transmisión retransmitida. Te doy gracias por Paola, Señor, por su familia, por su vida. Gracias, Señor, por esta bendición. Quiero compartir con ustedes una palabra que está en Primera de Juan capítulo 4. Primera de Juan capítulo 4. Paola Rivas, muchas gracias por esas bendiciones, las recibo en el amor del Señor. Si alguno tiene peticiones de oración, no duden en inscribírmelas en los comentarios o dejar un saludo si gustan. No duden en hacerlo. Dice así: Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y ahora está en este mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Wow, Dios es amor. Hoy día el mundo está celebrando la muerte y resurrección de Jesús. Muchas personas en el mundo el día de hoy se apartan de comer cierto tipo de comidas, de beber cierto tipo de bebidas, de hacer o no hacer tal o cual cosa. Se juntan a ver esas películas que hablan de nuestro Cristo. Cómo nació, cómo llegó, cómo fue su tiempo, su pasar por aquí en la tierra, cómo fue su muerte, cómo fue su resurrección, cómo fue su ascensión. Y se maravillan de lo que ven en las películas en televisión.
Películas que tienen agregadas muchas cosas que no salen en la palabra de Dios, pero que uno debe entender que eso es lógico porque para poder hacer una película necesitan llenar espacios que están en blanco, y necesitan para que la gente quiera verlos. Pero yo no quiero hablarles de lo que el mundo hace. Quiero hablarles del amor de Dios, de ese amor precioso y maravilloso que hasta el día de hoy nos alcanza, nos toca, nos empapa. De ese amor de Dios que hasta el día de hoy nos busca por calles, por las casas, por las iglesias, por las plazas, para decirnos que Dios nos ama con profundo, con intenso amor. Porque eso es verdad. Dios nos ama. Para mí el texto más maravilloso de la Biblia es Juan 3:16, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo unigénito, que para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego dice de que no vino Cristo a condenar al mundo, sino que para que todos los que crean en Él, a través de Él, alcancen salvación. ¿Y por qué lo dice? La palabra de Dios, desde que Dios le dio la palabra a Moisés, es una palabra para el hombre ciertamente muy dura, difícil de poder masticar, difícil de poder vivir, difícil de poder llevar adelante este evangelio. Cristo, que conoce la naturaleza del hombre, que conoce nuestras debilidades, que conoce lo fácil que es para el hombre caer en tentación, pecar, adulterar, mentir, robar, hacer lo malo, llámese como se llame. Para Dios el pecado es pecado. Aquí en la palabra que leímos, habla de dos espíritus. Cuando habla del Espíritu de Dios, cuando usted lea su Biblia, cuando la palabra de Dios habla del Espíritu de Dios, siempre va a decir en mayúscula Espíritu. Cuando habla de Dios, siempre va a estar en mayúscula. Pero cuando habla del espíritu del mundo, cuando habla de dioses paganos, estos siempre van a estar en minúscula. Siempre. Entonces, para que entendamos que Dios nos dice de que a través de los espíritus que habitan en las personas, se conoce quién es de Dios y quién no es de Dios. Aquel que es de Dios, en su vida habita el Espíritu de Dios. Aquel que es de Dios ama como Dios amó. Es misericordioso como Dios tuvo misericordia con nosotros. Sufre cuando los demás sufren y no se goza de la desgracia de otra persona. No se goza. El que tiene el espíritu del mundo muchas veces quiere lo malo para el otro, se alegra cuando a otro le va mal, miente, engaña y hace lo malo delante de los hombres y delante de Dios,
y la mayoría de las veces no siente nada, le da lo mismo. Porque su corazón está contaminado. Pero el Hijo de Dios, el Hijo verdadero y legítimo de Dios, cuando hace alguna de estas cosas que sabe que son malas, en su corazón, él sabe que lo que está haciendo no está bien y su corazón le dice y le avisa que se debe arrepentir de lo que está haciendo y que lo deje de hacer. Tristemente, este espíritu que está en el mundo se ha metido fuertemente en las iglesias, provocando grandes divisiones dentro de las iglesias, provocando grandes divisiones dentro de las corporaciones, provocando grande división dentro del pueblo de Dios. Anhelando unos más poder que otros. Y pareciera que la pelea que había con los apóstoles en los tiempos de Jesús, en que ellos se preguntaban quién iba a ser el mayor cuando Jesús ya no estuviera, y que Jesús, dándose cuenta de lo que está sucediendo entre ellos, se da vuelta y les dice: ¿qué conversación es esa que tienen? Ese espíritu hoy día se ha metido fuertemente dentro del pueblo de Dios, provocando una gran división, en el que muchos creen tener ellos la razón, en el que muchos creen tener ellos la verdad, en el que es tanto que a veces hasta se les olvida el amor y la misericordia de Dios. Y comportándose muchas veces como los escribas y fariseos de los que nos habla la Escritura. Hoy, en este tiempo, hoy día, Viernes Santo, en el que el espíritu del mundo está insertado de tal forma, de tal manera dentro de las iglesias, que muchas iglesias para conquistar a personas han metido danzas extrañas, luces extrañas, música extraña, solo para conquistar a las multitudes que no conocen a Dios y que a través de estas cosas tampoco van a conocer a Dios. El Salmo 125 dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve sino que permanece para siempre. Un verdadero hijo de Dios que sabe amar, que sabe darse por el pueblo, que sabe darse por las almas, un verdadero hijo de Dios, un verdadero siervo de Dios, sabe amar. El evangelio para él no es un negocio. El evangelio para un verdadero hijo de Dios no es si yo soy más grande que este o que este otro, que mi iglesia tiene más o menos miembros, o que el coro de mi iglesia canta más hermoso que el de este otro, etc. Un verdadero siervo de Dios sabe amar a las almas. Un verdadero siervo, un verdadero hijo de Dios va a buscar las almas. Pero hoy día, estos siervos que sirven por un salario dicen: si quiere viene. Yo no la voy a ir a buscar. Allá ellos, si quieren vienen, si no, no vienen. Ahí las puertas están abiertas.
es un asalariado. Y compiten porque sus empresas, hoy perdón, dije empresa, y compiten porque sus iglesias sean más grandes, más hermosas, más bonitas. Cuando lo único que les debería importar sea que la presencia de Dios, el Espíritu de Dios esté en ese lugar. Pero hoy por hoy muchas de nuestras iglesias son como cuando Jesús les habló a esos fariseos y les dijo sepulcros blanqueados. Sabe, Cristo viene pronto. Y nos debemos ocupar y preocupar de que el Espíritu que esté en nuestra vida sea el Espíritu de Dios. Que el Espíritu que esté en nuestras congregaciones sea el Espíritu de Dios. Porque hoy el diablo se ha metido fuertemente en nuestras iglesias. Perdonen que insista en esto. Pero hoy día estamos viviendo tiempos tan peligrosos como nunca antes los habíamos vivido. El espíritu del mundo se ha metido en nuestras congregaciones de tal manera que está engañando incluso a muchos escogidos. Por eso la palabra de Dios dice que si en los últimos tiempos los tiempos no fueran acortados, aún muchos de los escogidos se van a perder. Porque en este tiempo, si hay algo que falta dentro de los templos, dentro de las congregaciones, si hay algo que le falta al pueblo de Dios, es amor. Amor. ¿En qué se conoce un verdadero hijo de Dios? El verso 8 dice de que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Tan simple y tan sencillo como eso. O sea, cuando vemos que nuestros hermanos no son capaces de darnos la cara, no son capaces de saludarnos, no son capaces de hablarnos, nos aíslan, nos hacen el quite, hablan en contra nuestra, hablan en contra suya, etcétera. Póngale el adjetivo que quiera, el verbo, el sinónimo, lo que quiera. No son hijos de Dios. Un verdadero hijo de Dios se conoce en que un verdadero hijo de Dios sabe amar, sabe practicar la misericordia de Dios. Un verdadero hijo de Dios es un farol que ilumina en un mundo cada vez más cubierto de tinieblas. Un verdadero hijo de Dios es diferente al resto de la gente. Y por lo general lo verás solo. Porque la mayoría de las personas no les gusta que les digan la verdad. Los tratan de espirituales, de locos, de exagerados. Y dicen frases como que Dios no es tan radical cuando la palabra de Dios es radical. Por eso Jesús vino al mundo. Porque la palabra de Dios es tan radical que el hombre buscaba artilugios para poder faltar a la palabra de Dios, porque ninguno se salvaba. Ninguno. Por la palabra de Dios todos deberíamos morir.
Pero cuando usted y yo reconocemos que Jesús es el Hijo de Dios venido en carne a este mundo, y que Él estuvo ahí en carne como usted y como yo, aquí en este mundo, el Hijo de Dios, y lo reconocemos como el Hijo de Dios, y aceptamos que a través de Él alcanzamos esa salvación tan preciosa, entonces somos salvos. Y debemos ser como ese farol encendido. Si los demás quieren hablar, que hablen. Si los demás quieren hacer lo malo, que lo hagan. Y cuando hablo de los demás, no estoy hablando de la gente del mundo. Estoy hablando de nuestros hermanos. De aquellos, comillas, que se hacen llamar hijos de Dios, pero que solo nos vienen a turbar. Solo vienen a turbar al pueblo. Los vienen a engañar. Como Jesús le dijo a los fariseos, no se salvan ellos y no dejan que los otros tampoco se salven. Por eso, amados, nosotros debemos conocer quién tiene el Espíritu de Dios y quién tiene el espíritu del mundo. El que tiene el Espíritu de Dios sabe amar, sabe entregarse a la obra de Cristo por amor a las almas y no por amor al dinero, no por amor al poder. El verdadero Hijo de Dios no ama el poder, porque sabe que todo viene de arriba. Cuando uno se entrega en cuerpo, alma y espíritu a Dios, Dios obra de manera maravillosa en nuestras vidas. Recuerde esto siempre, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y llegará el día en que cada uno de nosotros hayamos hecho lo bueno o lo malo, vamos a estar delante del tribunal de Dios, y ese día será muy pronto. Ese día será muy pronto. No tenga solo un Viernes Santo. Yo le invito a tener una vida santa delante de Dios, dejando de hacer lo malo delante de los hombres y delante de Dios. Dejando de hacer lo malo delante de los hombres y delante de Dios. Dios es amor, pero no se olvide que también es fuego consumidor. Y más temprano que tarde nos tendremos que presentar en el tribunal de Dios. Lo he dicho otras veces y lo vuelvo a decir. ¿Cómo están tus vestiduras? ¿Cómo está tu vida delante de Dios? Este es un tiempo precioso para que te humilles delante de su presencia y clames a sus misericordias. Y si lo haces de corazón, Dios será fiel en perdonarte. Dios será fiel en restaurar tu vida. Si pudo levantar a Lázaro de la tumba, si le pudo dar vida a esa niña, si pudo sanar al leproso y hacer caminar al paralítico y darle vista al ciego y que el sordo oyera,
¿cuánto más no podría hacer contigo hoy? Yo te invito a que busques a Dios de corazón, en cuerpo, alma y espíritu, en verdad. Porque Cristo viene pronto a buscar una iglesia, y la iglesia eres tú y yo, pura, limpia, santa, sin manchas, sin arrugas. Su novia debe ser perfecta. Y nosotros somos imperfectos hoy. Por eso, yo te invito a que clames ahora a las misericordias de Dios. No seas como el resto. No tengas el espíritu del mundo. Yo te invito a que en tu vida esté el Espíritu de Dios. Ese Espíritu que hace que nuestras vidas sean distintas. Ese Espíritu Santo que nos trae paz en medio de las aflicciones y de las angustias, en medio de la soledad. Ese Espíritu que nos calma, nos sana, nos lava, nos limpia, nos redime de toda maldad y de todo pecado. ¿El Espíritu de Dios o el espíritu del mundo? Tú decides. La decisión es solo tuya. Yo no puedo decidir por ti, Dios no va a decidir por ti, porque de eso se trata el libre albedrío. Dios busca hombres y mujeres que le adoren en espíritu y en verdad, porque lo quieras hacer, no porque te obliguen. Cristo viene pronto. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te doy gracias por los que estaban unidos en esta hora. Te doy gracias por cada uno de los que verá este mensaje retransmitido. Que tu palabra, Señor, toque las vidas. Y que estas, Señor, sean transformadas por tu palabra. Señor, y si alguno de los que estaba conectado hubo pecado, Señor, te hubo faltado, lávalo, límpialo y restáuralo, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús. Y te doy gracias desde ya por sus vidas. Amén y amén. Gracias a cada uno de los que estaba conectado. Dios les bendiga. Que mi Dios haga resplandecer su rostro en ustedes. Y que su Espíritu, el Espíritu Santo del Dios Altísimo, more en sus vidas como en la mía. Se despide de ustedes su servidor, Sergio Oyarzún, desde San Pedro de la Paz para Chile y el mundo. Bendiciones a raudales.